hombre del sur y se siente en construcción como el mundo que le rodea, eternamente a medio hacer y utilizando el verso como única forma de expresión. Una poesía que le ha acompañado en todos los hitos vitales de su biografía, comprometido en causas y movimientos solidarios muy diversos. Le gusta definirse como un activista social que escribe poesía y seguramente hace del dolor de los otros el dolor propio del cual mana como un caudal interminable sus adjetivos para intentar paliar tanto daño. Paco Douglas, ¿cómo estás? Hola, buenas muy noches. buenas. Muchas gracias por acompañarnos en esta humilde frontera. Oye, vienes con libros, vienes con Cantando a la desbandá, sí, y vienes con un libro, El Guernica andaluz. Claro. ¿Y vas a leernos algo? Sí, si queréis os leo algo, claro que sí. Léenos. Deciros además, bueno, que es un libro que salió para el 70 aniversario de la desbandá, que es la huida de la población civil de Málaga y los refugiados que había en el 37 a la toma de la ciudad hacia la ciudad de Almería. Salen de Málaga por la enorme represión, sí. Y caminan hacia Almería, muy cerquita de la costa, pegadito a la costa. Exactamente, atacados por tierra, mar y aire. Por el aire por la aviación Cóndor alemana, por tierra por los italianos y desde el mar por los buques nacionales. Entonces, bueno, eso es quizá una de las matanzas más terribles. ¿De cuántos muertos hablamos? Lo de los muertos es verdaderamente difícil de calcular. Se está hablando de que, para que veamos las dimensiones del drama, los últimos estudios hablan de unas 300.000 personas afectadas. Pensemos que Málaga tenía unas 150.000 personas antes de la guerra. ¿De dónde ha salido toda esa gente? Bueno, pues tenemos que entender que en Málaga se estaban acumulando refugiados de todas las provincias de alrededor. Venían de Sevilla, venían de Granada, de Córdoba. Conforme iban cayendo a los frentes, se iban acumulando en Málaga. De tal manera que Málaga duplicó su población. Cuando ocurre la toma, pues la población que escuchaba, por ejemplo, a Queipo de Llano desde la radio, diciendo las barbaridades, todos esos refugiados que habían venido y que veían cómo se las gastaba el Ejército Nacional cuando entraba a las distintas poblaciones, pues lo que hace es que sale huyendo. O sea, además se encuentra en el gobierno civil un cartel que pone "Sálvese quien pueda". Imaginaros, digo, para que los espectadores se hagan una idea, una ciudad que llevaba 7 meses sitiada, desde que resisten al golpe de Estado el 18 de julio, hasta febrero, que es cuando cae, el principio de febrero del 37, lleva 7 meses sitiada y desesperada cuando ves que van a entrar y lo que están escuchando por la radio, lo que escucha que dicen los refugiados, y sale en desbandá, como se le conoce popularmente, huyendo hacia Almería. Y hablamos, perdona, te decía que de muertos, yo he escuchado cifras de 6.000, pueden ser. Yo he escuchado siempre, se dice entre 5 y 15.000. Entre 5 y 15.000. ¿Cuánta gente murió en Guernica? Creo que unas 300 y pico, ¿no? Guernica 300, en la desbandá entre de 6.000 para arriba. Claro. En cambio nadie conoce la desbandá. Sí. Sí, es que con las cifras es complicadísimo. Solamente en Guadalfeo, en Motril, cuentan la gente que estuvo allí que el río iba crecido, el puente lo habían destruido. La gente, cuando vio que los italianos iban detrás, se echaban al río y no se sabe ni cuánta gente se llevó al mar. Evidentemente, esa gente no hay registro de eso, ni puede haberlo, porque son gente que se la llevó a la ría y ni se sabe. En la zona de Maro disparaban contra los acantilados para que las piedras enterraran a los refugiados. Entonces, bueno, la guerra de cifras yo creo que va a ser realmente imposible saber. Déjame decirle a la gente que nos está escuchando que cuando se habla de la memoria histórica, realmente lo que estamos planteando es que hay que recuperar cosas que no están escritas en ningún lado. Y que el franquismo no solamente mató a nuestra gente, sino que los sigue matando con el olvido. Y que si recordamos a Guernica gracias al cuadro magistral de Picasso, ¡ay!, que hubo 300 muertos. ¿Qué debiéramos hacer para recordar a la desbandá con más de 6.000 asesinados andaluces? Sí, por eso este libro, que quiero decir que se sacó para el 70 aniversario, ya hace, por lo tanto tiene 12 años, y que ahora se ha reeditado, gracias a Podemos, hay que decirlo, a la fundación de Podemos, en la que los cargos públicos dejan parte del dinero según el fondo ético, ¿no?
se ha sacado junto con la película. Léenos. Sí, os voy a leer. Bien. Este se llama, es el primer poema, que es un poema introductorio y que un poco explica la intención del libro. Se llama ¿Por qué empeñarnos en recordar? Porque en el filo plateado de la luna hay historias todavía sin contarse y huesos que están esperando amanecer de las mazmorras terribles de la noche. Porque se están rompiendo los diques del silencio y la historia oficial de la barbarie ya no puede contener tanto dolor olvidado por lustros de indolencia. Nos quedan demasiadas lágrimas todavía que no pudieron salir de las pupilas o tuvieron que llorar a escondidas porque fue delito hasta llorar a los nuestros. Porque debajo de la Málaga de sol y playa hay oculta otra de sangre y horror. Una Málaga que tiene una historia que contar. Porque la memoria, pese a todo esto, suda y no quiere dejar en la cuneta a sus muertos. La poesía tiene que zarandear el alma. Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, en esto, este es un libro de poesía histórica y bueno, está hecho desde la Asociación Alterarte, que es una asociación que queremos trabajar lo social desde el arte. Y creo que eso es interesante de explicar, porque estamos muy llenos de discursos que apelan, sabemos que tenemos dos hemisferios, ¿no? El emocional y el racional, que apelan a lo racional y muchas veces trabajamos poco desde lo emocional. El arte, la poesía, pero no solo, también la música, el cine, todo, apela a las emociones, ¿no? Y creo que eso es muy importante en una sociedad como la que estamos. De hecho, bueno, yo al margen de poeta soy arteterapeuta y bueno, es algo que compruebo a diario, ¿no? Como es muy importante. No es que no sea importante, por supuesto, lo racional, ¿no? Pero hay que complementarlo con lo emocional. ¿Qué le pregunta uno a Dios después de la desbandada? Te lo digo porque tú vienes, ¿no?, de ser un poeta comprometido con el cristianismo de base. Pues sí, la verdad es que yo siempre cuento lo mismo, pero cuando me dicen ¿por qué escribiste este libro? Pues porque en el año 2006, cuando estaban las exhumaciones del cementerio San Rafael, porque mucha de la gente tuvo que regresar porque cortaron en Motril y más o menos la mitad de la columna tuvo que regresar a Málaga y muchos fueron pasados por las armas porque era un delito solamente haber puesto el pie en esa carretera. Un delito que te podía costar la muerte como le costó la muerte a mucha gente. Claro. Cuando yo vi esas exhumaciones, que son las más importantes de toda España, se ha sacado ahí a 4.500 criaturas, una persona de izquierda, pacifista, que había estado en Centroamérica, que había denunciado otras guerras, pues no me podía imaginar en el año 2006, cuando se empiezan a hacer exhumaciones, que Málaga, mi Málaga, había una necrópolis como el cementerio San Rafael. Eso, a pesar de que, bueno, pues yo... Con gente fusilada allí frente a la tapia. Exactamente. Y echados en fosas comunes. Exactamente. Y bueno, pues es algo... Pues terrible, ¿no? A mí me produce un impacto emocional. Entonces, no tengo más remedio que escribir eso. Yo no sé dónde está Dios, porque yo he evolucionado, como tú dices, del cristianismo militante a una posición más agnóstica, que el agnóstico tampoco niega a Dios, sino simplemente se mantiene en la duda. Pero claro, cuesta mucho trabajo, como tú bien dices, ¿no?, creer en Dios cuando te encuentras con algo como lo que ocurrió en Málaga, ¿no? ¿Es la poesía una terapia? Por supuesto. La poesía y el arte en general, es lo que decía antes. Yo creo que es una de las cosas que nos salva como seres humanos. Apela a lo mejor. O sea, yo creo que la poesía es una forma de ser y de estar en el mundo. Mi proyecto artístico terapéutico se llama Vivir Poéticamente y no deja de ser también una intención. Antes me comentaba el compañero anterior, Antonio, que si se vivía de la poesía, y yo, ¡guau!, complicado. Mi proyecto se llama Vivir Poéticamente. Eso no quiere decir, evidentemente, vendiendo poemas es muy complicado vivir, pero yo sí que ya hace mucho tiempo que, bueno, pues, a través de talleres de escritura, de esto de la arteterapia, talleres de escritura creativa y expresiva, etcétera, pues no me quiero alejar de la poesía porque es donde yo me siento más humano.
Lorca recorría España, ¿no?, con la barraca, contándole al pueblo exacto. su propia obra, porque él decía que el teatro lo había hecho el pueblo y tenía exacto. que devolvérselo. Exacto. Creo que es un ejemplo. Ahora terminaremos precisamente con un poema a Lorca, una elegía a Lorca. Esta tercera edición del Guernica andaluz tiene una parte nueva en la cual le hago unos homenajes a tres grandes poetas, se llama Tres elegías y una paradoja, que simbolizan lo que ocurrió en este país a nivel amplio. Me refiero a Miguel Hernández, que simboliza la cárcel, a Antonio Machado, que simboliza el exilio, y a Lorca, que simboliza a los refugiados. Y nos vas a recitar... A los fusilados, perdón. A los fusilados. Nos vas a recitar un poema. Os voy a recitar el poema que le hago a Lorca, que se llama Te la tenían guardada. Muchísimas gracias, Paco, y al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Frase del escritor Eduardo Galeano, con la que inicia su libro Cambio de rasante. Ajá, muchísimas gracias, Paco. Vamos a darte paso, una cortinilla que nos va a hacer Lolo para que puedas prepararte para hacer tu recitado. Muchas gracias. Adelante, gracias. Lolo. Te la tenían guardada, envuelta en plata de odio, te la tenían guardada. Un tajo de uvas de plomo, un racimo de metralla, una cornada de agosto para apuñalarte el alma, y en tu tinaja de muerte te la tenían guardada. Por un carril de la noche te sacaron de Granada, y allá en los montes de Biznar te la tenían guardada. No podían consentir tu poesía enamorada, libre como una gaviota que nunca será enjaulada. No podían consentir que amaras como tú amabas, con tu amor contracorriente que a sus machos trastornaba. No podían consentir que al teatro tú bajaras de sus templos y palacios a las calles y a las plazas y llenaras auditorios con cantes de esa garganta de los campos jornaleros y las tristes barriadas, y en un rincón de tus tripas te la tenían guardada. Esos que odian la luna y que matan la esperanza, esos que mastican sueños, te la tenían guardada. Los señores del cortijo, los guardianes de la casta, los de la camisa azul, los banqueros y las sotanas, los capataces de turno, la jauría uniformada, los militares amargos que Darado hacen espada, toda la guardia civil por tu sangre suplicaba, querían sumar tu sangre a la tierra ensangrentada. Todos pusieron veneno en aquellas pocas balas que silenciaron tu voz antes que la madrugada despuntara con su luz en los muros de la Alhambra. Y entre todos te mataron, te la tenían guardada. En la fuente del silencio las estrellas tiritaban, donde la noche en negrura te la tenían guardada. Nunca te perdonarían que tu voz les señalara, que acompañaras al pueblo en su viaje hacia Itaca, y cuando el barco del pueblo por su herida naufragaba, no abandonara la nave como lo hicieron las ratas. Nunca te perdonarían que tu verso no cantara a las glorias de su patria, a su imperio de guadaña, de monedas y tristeza y de miserias amargas. Nunca te perdonarían que tu palabra la hablara de esos gitanes de bronce, libres como la alborada, de esas mujeres de luto, sumisamente calladas, de esa pena campesina de la Andalucía olvidada, del dolor color caoba, de esos negros de Manhattan,
denunciando su ciudad de auroras envenenadas, y sus torres de hormigón te la tenían guardada. Nunca te perdonarían, Federico de mi alma, no podían consentir que al Cristo que tú cantabas fuera ese Cristo del pueblo al que ellos crucificaban, y por eso te clavaron en un madero de balas que en el cajón de la sangre te la tenían guardada. Desobedientes, no os olvidéis de Machado, no os olvidéis de Miguel Hernández, no os olvidéis de Lorca, no os olvidéis, por favor, de la desbandá, de ese pueblo andaluz que salía de Málaga buscando la vida en Almería y no les dejaron las tropas de Franco, los aviones de Hitler ni las balas de Mussolini. Acordaos de toda esta gente que nació, vivió y murió buscando una España más decente que era republicana. Hasta la semana que viene. Gracias.